Hola, hoy vamos a tratar el método primal, ya todos conocidos por ustedes, ya inclusive en los espacios que hemos trabajado, el método primal por el método simples y el método gráfico. Bueno, el método dual es algo parecido. ¿Para qué se utiliza el método dual? El método dual es para tratar, en el buen sentido de la palabra, de poder lograr las optimizaciones cuando el primal realmente los resultados no son lo suficientemente favorables, es decir, hacemos una comparación y con los dos métodos pues tomamos una decisión que nos permita realmente limitar los riesgos, sobre todo en toma de decisiones. Para eso en este momento tengo precisamente un ejemplito muy sencillo para que al cambiar las variables, pues lo único que nos cambia es el sentido de las variables, pero prácticamente el procedimiento por el método simple es el mismo. Por ejemplo, tenemos acá en el método primal. En el método primal, si yo tengo un número de restricciones, en el método dual se me convierte en ¿qué? En número de variables. Si tengo n variables n, entonces en el dual se me convierten en restricciones. Si estoy maximizando en el primal menor que, en el dual tengo minimizamos mayor que. Si estoy minimizando, ¿sí? Y tengo la inecuación mayor o igual, en el dual sería entonces maximizar y me cambia automáticamente por menor o igual. Si estoy minimizando igual, automáticamente entonces en el dual sería maximizando con menor o igual en las restricciones. Ahora, tomamos este ejemplo, ya por todos ustedes conocido, por lo que hemos trabajado, y tenemos por ejemplo este ejemplo, maximizamos z, 400x1 más 200x2, sujetos a las siguientes restricciones. La primera restricción nos dice que 18x1 más 3x2 menor o igual que 800. La segunda, 9x1 más 4x2 menor o igual que 600. La tercera, x1 menor o igual que 80. Y la cuarta, x2 menor o igual que 50. ¿Qué sucede? Cogemos los resultados de cada restricción y se me vuelven coeficientes en la función objetivo en el método dual. Si ustedes se dan cuenta, entonces este 800 pasa acá y lo vamos a determinar no con x sino con y1. Este 600 que tenemos acá en la segunda restricción pasa al dual con 600y2. Este 80 que tenemos en la tercera restricción del método primal en el dual sería en la función objetivo 80y3. Y x2 que vale 150, entonces tendríamos un y4, es decir, tenemos en este momento 4 variables. Ahora, ¿cómo vamos a mirar las restricciones? ¿Cómo notar? Tenemos lo siguiente, nos fijamos en la primera restricción del método primal que sería 18, 9 y 18, x1, 9x, x1 y 1x, x1 en la tercera. Se convierten en forma consecutiva y son las siguientes. Entonces bajamos en columna y diríamos lo siguiente: 18 y sub 1 más 9 y sub 2 más y sub 3. Como aquí estamos hablando de que es menor, allá sería mayor o igual que 400, es decir, 400 del coeficiente del método primal. En ese orden de ideas tendríamos lo siguiente: la segunda, 3y sub 1 más 4y sub 2, ¿sí? Más 4y sub 4. Mira aquí que en la tercera restricción no tenemos y sub 3, aquí sería entonces y sub 4, sería mayor o igual a ¿qué? A 200 el coeficiente del primal. Y tendríamos entonces ¿cuántas variables? Y sub 1, y sub 2 y y sub 3. En ese orden de ideas, cuando tenemos esto que es mayor o igual, recuerden el sistema método, en el método primal, vamos a cambiar ¿qué? A cambiar las desigualdades. Entonces multiplicamos todo esto por menos 1 y esta también por menos 1. Le agregamos las holguras por todos ya conocidos y utilizamos el método primal de la tabla simples, común y corriente, pero ya con con este contenido. Eso es más o menos el principio del método dual. Es el mismo principio del método primal, son las mismas, es el mismo ejercicio del manejo de variables, de tratar de buscar la matriz de identidad.
para obtener la resultar y posterior a esta presentación la comparamos después con el método primal y sacamos las conclusiones. En síntesis es un método muy sencillo. Manejando el método primal automáticamente podemos manejar el método dual y hacemos la comparación, sacamos las conclusiones porque todos los problemas no son iguales.